Buenas tardes, nos encontramos aquí en el TEC, en el Campus Monterrey, específicamente en la parte, ¿cómo le dicen esto? De lecturas. El paisaje de lecturas. En esta ocasión vamos a estar hablando un poco sobre la inversión extranjera directa. A mi compañero Fernando Cavazos y su servidor Pedro Ramírez vamos a estar hablando un poco de cómo la inversión extranjera directa ha repercutido en América Latina, específicamente en México podríamos estar hablando, y en el Caribe, algunas problemáticas que hemos tenido con la inversión extranjera directa. Vamos a estar hablando también la definición de la inversión extranjera directa. Esto se define con el IET para acortarlo y en términos para hacerles referencia cuando estemos hablando sobre la inversión extranjera directa. Y ya luego vamos a dar ciertos ejemplos de cómo la inversión extranjera directa ha tenido influencia en la región. Bueno, aquí ahora le paso a mi compañero. Bueno, en este momento vamos a hablar sobre la historia del comercio internacional, la cual nos gustaría atribuírsela a un ejemplo que otorga Rojas 2007 en su texto El mercantilismo, cuando dice que es el fuerte crecimiento del comercio y de la actividad económica en general que resulta en gran medida la expansión colonial. Si recordamos los tiempos históricos y lo de la colonia, esto le podemos dar un resultado de índole tremenda, porque creemos que el comercio colonial de las marinas mercantes europeas, la producción y el saqueo de metales preciosos que ocurrió en México y en Perú, esto permitió que el crecimiento de la oferta de dinero en Europa haya incrementado grandiosamente. Por otra parte, es el comercio donde necesariamente tienen que haber ganadores y perdedores, es decir, la ventaja de uno es la desventaja para el otro. Entonces, si nos basamos en que hay ganadores y perdedores, no todos podían ganar, y por tanto eso es un superávit para unos y un déficit para otros. Por otro lado, en las palabras de David Ricardo en el siglo XIX, es el análisis del intercambio balanceado mutuamente ventajoso que está basado en los principios de las ventajas comparativas, donde no es necesario tener un superávit para ganar en el comercio. No fue adecuadamente formulado como se repite hasta el siglo XIX por David Ricardo. Un ejemplo que nos gustaría mencionarles es que en las palabras de Azar y Fleita 2007, un ejemplo muy bueno es que en el 2004 y el 2005 los Estados Unidos se convierten en el principal comprador de bienes en la economía uruguaya. Ahora bien, otro ejemplo es que, por ejemplo, en United 2011, en su texto, la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2010, mencionan que hoy China es el tercer socio comercial de la región, tras los Estados Unidos y la Unión Europea. Ahora le pasaré la palabra a mi compañero Pedro para que nos explique la ventaja absoluta y comparativa. Así es. Bueno, ya alejándonos un poco de la historia del comercio internacional y de cómo los países tienen relación, vamos a adentrarnos un poco más a definir por qué los países tienen que comercializar entre sí. ¿Cuál es la necesidad de que los países no solo se queden concentrados dentro de sus territorios y que tengan que salir para importar bienes y servicios? Los países se ven en la necesidad de importar bienes y servicios por varias razones. Uno, es que los países no se pueden especializar en la producción de todos los bienes que necesitan. Dos, cuando a un país le resulta más barato importar un bien o servicio que producirlo en el país. Es la segunda. Y la tercera sería cuando un país no está en la capacidad de producir un bien porque no dispone de la cantidad suficiente de recursos o no posee la tecnología para producirlo. Y en este sentido le conviene más importarlo que producirlo dentro del país, porque ciertos países se especializan en la producción de bienes y servicios y otros países se especializan en otros bienes y servicios. Esto también responde a aspectos culturales y ciertas prácticas que se han ido fomentando en ciertas regiones. Ya en palabras de David Ricardo, en el principio de la economía política y tributación de 1817, dice que es un sistema de comercio absolutamente libre. Cada país invertirá naturalmente su capital y su trabajo en los empleos más beneficiosos. Esta persecución del provecho individual está admirablemente relacionada
con el bienestar universal. Distribuye el trabajo en la forma más efectiva y económica posible al estimular la industria, recompensa el ingenio y al hacer más eficaz el empleo de las actitudes peculiares con lo que le ha dotado la naturaleza, lo que estábamos comentando. Al incrementar la masa general de la producción, difunde el beneficio por todas las naciones uniéndolas con un mismo lazo de interés de intercambio común. En este principio, el que determina qué vino se produzca en Francia y en Portugal, y que los cereales se cultiven en América y en Polonia, y que Inglaterra produzca artículos de ferretería y otros. Bueno, ya un poco analizando el concepto como tal de la ventaja comparativa, podríamos sintetizar que la ventaja comparativa significa que los países prosperan en primer lugar aprovechando sus activos para concentrarse en lo que pueden producir mejor, y después el intercambio de estos productos por productos que otros países producen mejor. Para respaldar un poco nuestra definición, vamos a introducir lo que OCDE, la institución OCDE tiene que decir acerca de la inversión extranjera directa, y lo define como que consiste en la inversión de capital por parte de una persona natural o de una persona jurídica, instituciones y empresas públicas, empresas privadas, en un país extranjero. En el país destino, esta entrada de capitales puede realizarse mediante la creación de nuevas plantas productivas o la participación en empresas establecidas para controlar el filial de la compañía inversora. Por otro lado, Adam Smith nos comenta que cada país se especializará en aquellos productos que se pueda producir ventajosamente con respecto a los demás países. Ya este es un trabajo que estaba haciendo del trabajo que ya había hecho de David Ricardo. Adam Smith es el discípulo de David Ricardo. Los países se especializarán en producir aquellos bienes sobre los que tengan una ventaja absoluta, es decir, sean capaces de producir el mismo número de bienes aplicando menor cantidad de trabajo. David Ricardo, discípulo de Adam Smith, como ya comentaba, demostró que todos los países se pueden beneficiar especializándose cada uno en la producción de bienes, aunque no tenga ventaja absoluta en ellos. Es suficiente que tengan ventaja comparativa, es decir, que sean capaces de producirlo a un precio menor. Ya dejando por un lado lo de la ventaja comparativa, vamos a estar explicando ahora un cuadro que compara la inversión directa, la inversión indirecta y la preferencia de los que tienen los países. Con eso lo dejo con mi compañero por acá. Okay. Ahora que Pedro ya tocó más a fondo lo que es la explicación de las ventajas y la definición de la inversión extranjera directa, y como yo paso a hablar sobre un cuadro comparativo, que hablaremos sobre dos tipos de inversiones, que es la directa y la indirecta, y por último lo relacionaremos con la preferencia de los países. En primer lugar tenemos la inversión directa, la misma que es la colocación de capitales a largo plazo. Su objetivo se basa en la creación de empresas agrícolas, industriales y de servicio, y su propósito es que se asocien con la internacionalización con capitales privados o públicos. Además, genera bienes y servicios de manera directa. Su duración es de tiempo indeterminado, dado que busca la permanencia del capital invertido en el país donde se hizo la inversión. Por otro lado, tenemos la inversión indirecta, la contraparte. La inversión indirecta dicta que es el conjunto de préstamos que un país hace al exterior. Se le llama también como llamada inversión de cartera. Por otro lado, no construyen las unidades en donde se venden sus productos, se hace por medio del franquiciatario. Los insumos se compran a proveedores locales y no se arriesga dinero directamente. Hace que los productos que vende activamente a la economía local se obtiene el mismo beneficio que si se hubiera construido a la fuente del trabajo. ¿Y qué dicen las preferencias de los países? Bueno, dicta que la mayoría de los gobiernos ofrecen incentivos y beneficia a aquellas empresas que escogen a su país como lugar para realizar operaciones. Es decir, apoyan inversionistas, la mano de obra es barata, protección de la propiedad y hasta extensiones tributarias. Ahora bien, recurriremos a la problemática de la inversión extranjera directa en América Latina con mi compañero Pedro. Así es. Bueno, ya hemos repasado ciertas cosas y apoyándonos en un artículo publicado por la CEPAL en el 2015, si no me equivoco, sí, en el 2015,
Vamos a estar hablando un poco de la problemática que ha tenido la inversión directa extranjera con ciertos aspectos. Gracias al continuo crecimiento de los acervos de la inversión extranjera directa, la IED, en la región, la considerable disminución de la rentabilidad a lo largo de los 2 últimos años solo se ha provocado un pequeño decrecimiento en la renta de la IED. Los acervos de la IED se definen como los activos que poseen las empresas transnacionales en las diferentes economías receptoras de inversión al final del año. Aumentan cuando se producen nuevas inversiones, ya sea completamente nuevas o adquisiciones, y disminuyen cuando se producen desinversiones o se deprecian los activos. En términos nominales, ha crecido considerablemente durante los últimos años, de manera que en la mayoría de las economías la IED es el mayor pasivo externo. Los acervos de la IED, medidos como porcentaje del PIB, Producto Interno Bruto, también crecieron durante la década anterior, lo que supone que las empresas transnacionales tienen ahora un impacto mayor que nunca en las economías de América Latina y el Caribe. Las excepciones son la de Argentina, Bolivia, Estado Plurinacional de el Ecuador, Guatemala y Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela. Salvo en el caso de Guatemala, se trata de países que han dado prioridad a las inversiones nacionales con respecto a la IED. Y ya entonces, por último, para terminar con un poco hablando de la inversión inversión directa extranjera, vamos a estar hablando entonces de por qué es importante y relevante. Creemos que es importante porque la inversión extranjera aumenta la disponibilidad de tecnología adecuada para el proceso de producción. También es importante en países con un mayor grado de desarrollo y adaptadas a las condiciones locales. Ok. El mayor grado de competencia de empresas extranjeras genera incentivos para que las empresas locales optimicen sus procesos de producción, aumentando la eficiencia. Y por último, para cerrar, es que la llegada de empresas de exportadores contribuye a abrir nuevos mercados. Esto se lo dejamos abiertamente para el segundo video, que lo iremos entregando más adelante, y daremos una explicación más profunda sobre lo que tenemos para ustedes. Muchas gracias.